Hola nuevamente. Ahora vamos a continuar con, ahora sí, el formalismo ruso con el texto de Boris Tomaszewski, que está en este libro, Teoría de la Literatura, aunque nosotros solo nos vamos a ocupar del texto titulado Temática, en el que podemos ver que comienza justamente con el término tema, que todo está presente en todos los textos y es lo que unifica los enunciados que están presentes ahí en el texto y que en las obras con fábula, o sea, el teatro, el cuento, la novela, etcétera, el tema se nota por las relaciones causales y temporales entre esos enunciados y que en la fábula está presente a partir de algunas personas, o es decir, personajes, ligadas entre sí por intereses y relaciones diversas. La situación entre estos personajes es de conflicto. Un personaje quiere una cosa y otro personaje quiere otra en un sentido contrario. Por ejemplo, el matrimonio, ¿no? Un joven quiere casarse con su novia, pero tal vez los padres no quieren permitir ese matrimonio, entonces eso va a generar este conflicto que da paso a otra situación y así se van ligando, ¿no? A partir del contraste entre intereses, ¿no? En un desarrollo dialéctico. La intriga consiste, pues, en la eliminación de los contrastes y la creación de otros nuevos. Así que, eh, a partir de este planteamiento, Tomaszewski habla de movimientos en la fábula a los que van a llamar motivos. Observen la relación directa que hay entre las funciones de prop, que también les llama motivos, y los motivos en Tomaszewski. O sea, estos breves episodios que aparecen en el relato y que están ligados entre sí por la causa y por el tiempo. Entonces, con esta búsqueda de establecer cuáles son las funciones constantes en un relato, Tomaszewski llega a la conclusión de que en la fábula, de todos los relatos literarios, ya no solo los tradicionales, tiene que haber estos motivos. Así que nos proporciona una enorme cantidad de motivos, ya no tan precisos como los de prop, pero sí motivos con descripciones que nos permitan analizar la obra literaria a partir de sus episodios. Nos va a dar un montón de definiciones, así que tengan mucho cuidado. Están los motivos introductorios, o sea, los motivos para introducir el relato. Los motivos dinámicos que modifican la situación. Hay episodios en un relato que no la modifican, ¿no? Que a lo mejor son solo descripciones o eh, este, mm, en fin, ¿no? A lo mejor acciones que hacen los personajes como parte de su vida cotidiana, pero que no modifican tanto la historia, sino que sirven para caracterizar, ¿no? Están también esos motivos estáticos, que son lo contrario a los motivos dinámicos. Ajá. Hay pues motivos que son como indispensables porque modifican la situación. Así que de ahí, de estos motivos que va a continuar desarrollando más adelante, nos habla de las características del narrador. Tomen en cuenta que apenas está comenzando esta teoría acerca del relato y los narradores pues son más bien descritos por su función. Todavía no es la época de la narratología con el narrador heterodiegético, homodiegético, nada, ¿no? O sea, entonces si van a utilizar esta teoría
para hacer su trabajo final no metan esos términos más modernos, ¿ok? Por lo pronto, Tomaszewski nos dice que el narrador es una simple comunicación del autor, el narrador presentado como una persona concreta, es decir, una especie de narrador personaje. Está también la persona que cuenta unos hechos que ha oído contar a otros, como Borges tiene muchísimo ese narrador. En La intrusa, por ejemplo, que dice que fue a un velorio y escuchó contar esa historia y que luego la escuchó de otras personas y así. Luego está también el cuarto testigo más o menos próximo, ¿no? Un narrador testigo que pues participa o no de los acontecimientos, ¿no? El narrador de Crónica de una muerte anunciada, en fin, un montón de posibilidades. El narrador del Gran Gatsby, ¿no? Un primo de la mujer de la que está enamorado Gatsby. Protagonista de la acción, narrador con métodos más complejos, ¿no? Ese narrador en segunda persona, en fin, esas otras posibilidades que no va a desarrollar tanto Tomaszewski. Luego está lo que más adelante se va a considerar como focalización, ¿no? Y Tomaszewski pues los llama tipos de narración, que es el relato abstracto en el que el narrador tiene conocimiento de todo, hasta de los pensamientos del personaje, el relato concreto en primera persona, que bueno, pues solo se limita a lo que piensa este narrador y a lo mejor a sus sospechas acerca de los pensamientos de otros, y sistemas mixtos, ¿no? Aquellos relatos en los que se utiliza más de un narrador, el relato dentro del relato, los cambios de narrador que a veces vemos en algunas novelas, etc. Luego también tenemos el tiempo de la fábula y tiempo de la narración. En un primer momento las fechas, digamos, y luego el tiempo que tardamos en leer, porque como sabemos, hay acontecimientos que tardan 20 años y en el relato se nos sintetizan en una línea. Entonces, bueno, esa es como la diferencia, ¿no? En cuanto a motivación, aquí ahora menciona otro tipo de motivación. La compositiva, el autor decidió que ningún episodio quede fuera de la fábula. Luego está la motivación realista, en la que pues tiene que comunicarse todos los motivos que confirmen la sensación de realidad del texto, y la motivación artística, que es como una mezcla de las otras, en la que pues a veces no nos cuenta algunos acontecimientos, se brinca datos importantes para a lo mejor revelarlos después, etcétera, ¿no? Entonces, la motivación artística, pues sí podríamos decir que es la más frecuente precisamente en la literatura, en tanto que es un texto artístico. También nos va a dar algunas características del héroe, como el personaje está determinado por una caracterización, que nos digan cómo es, qué hace, etcétera. Y bueno, viene los rasgos de caracterización directa e indirecta, que este carácter puede ser inmutable o puede tener cambios, y cuáles son los otros elementos de la caracterización, como es el lenguaje, cómo habla el personaje, qué es lo que dice, cuáles son los temas que le preocupan y demás. Hace algunas aclaraciones Tomaszewski acerca de cómo nos relacionamos como lectores con el héroe, y cuáles son los procedimientos de la trama más adelante, ¿no? Los canónicos, en el que tenemos las descripciones más o menos sencillas, las acciones unidas entre sí por la causa y la consecuencia, pero que hay otros procedimientos para organizar esa trama que son libres, no como los procedimientos en Pedro Páramo, que nos cambia de momento de narración,
que da saltos entre un momento y otro de la historia, etc. También van ustedes a establecer todas las formas de caracterización en este relato, y ahí les voy a enviar actividades para que vayan haciendo las definiciones pues más importantes para el análisis. Y con esto terminamos. Seguimos platicando en nuestras reuniones y por medios electrónicos. Gracias.